Muy buenos días a todos los presentes, a quienes recién se unen a la señal de este primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa CHONE 2021. Leopoldo Viteri, docente de la SPAN, ganadero regenerativo. Qué gusto compartir este escenario con usted. Muy buen día. Muy buenos días, Katy. Bueno, iniciando ya con el tema que nos atañe el día de hoy, yo quisiera compartirles a ustedes la experiencia de lo que fue el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. Fue un proyecto desarrollado por FAO de la mano del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Lo desarrollamos en 7 provincias, yo me voy a centrar en la experiencia que tuvimos aquí en Manabí. Y antes de iniciar, eso sí, yo quisiera agradecerles a todos los ganaderos y ganaderas que fueron partícipes y fueron los actores principales de este proyecto. Sin ellos y el trabajo comprometido que tuvimos por parte de cada uno, no tendríamos los resultados que les voy a exponer. He tenido la grata experiencia de encontrarme a varios de ellos dentro del público, así que para aquellos ganaderos y ganaderas de las asociaciones de Eloy Alfaro, la Asociación de Ganaderos de Convento, la Asociación de Ganaderos de Jama y la Asociación Río de Oro de Flavio Alfaro, nuestros más sinceros agradecimientos, porque a lo largo de estos 4 años que se desarrolló el proyecto, fueron comprometidos en todas las acciones y sé que lo siguen haciendo, que es lo importante. Han dado sostenibilidad a ese enfoque, que es lo que se perseguía. Muy bien. Ahora, arrancando ya en las acciones que realizamos, se eligieron 7 provincias de las 3 regiones del país, porque como sabemos somos un país diverso y cada una de las regiones maneja la ganadería de una manera distinta. Entonces, lo que queríamos ver es justo con la adopción de buenas prácticas, medir cuál era el beneficio en tres pilares, en lo productivo y en lo ambiental, en lo que tiene que ver con mitigación de gases de efecto invernadero y con la reducción de emisiones también. ¿Por qué elegimos Ecuador? Porque este fue un proyecto a nivel global. En realidad fue el primero a nivel de todos los países signatarios de la FAO, fue el primero en que se implementó fue aquí en Ecuador. ¿Y por qué el interés de iniciarlo en Ecuador? Precisamente por el porcentaje de la ganadería que interviene dentro del PIB agropecuario y cuánto de esas emisiones totales de gases de efecto invernadero pertenecen al sector agrícola pecuario y dentro de esos, cuánto es el porcentaje que interviene dentro de la ganadería. Si vemos en el mapa que tenemos aquí, lo que tenemos en naranja justo es el tema de un sistema de productivo mercantil. Quiere decir que toda la parte anaranjada que vemos son sistemas productivos ganaderos en donde se utiliza mucha mano familiar, en donde la tecnificación es baja o nula y en donde todavía hay ese manejo extensivo de la ganadería. Siguiente, por favor. Como les comentaba, nosotros al hacer este enfoque climáticamente inteligente, lo que queríamos medir era justo que las buenas prácticas que hoy día nuestros expositores nos vienen a comentar, que ya las han realizado, cuánto esto contribuye a mejorar el medio ambiente y a mejorar la economía familiar. Arrancamos con el tema del medio ambiente. Si bien el 40%, el 17% de todo lo que se emite por gases de efecto invernadero corresponde a la agricultura, más del 40% de esa fracción corresponde a la ganadería. Entonces, nosotros como manabitas, y en especial CHONE como capital ganadera del Ecuador, tienen la oportunidad de mostrar justamente eso, que no solo somos los mejores productores de ganado, sino que también tenemos el potencial de tener esa ganadería baja en emisiones, esa ganadería regenerativa, o esa ganadería climáticamente inteligente. Creo que hay muchas denominaciones que se dan, pero el fin viene a ser el mismo, demostrar que podemos hacer una producción amigable con el ambiente, responsable con el ambiente y que eso signifique mejores ingresos para las familias ganaderas. Adentrándonos dentro del proyecto, yo les comentaba que eran 3 pilares que abordábamos, el productivo, el de adaptación y el de mitigación. Dentro del productivo, lo que buscábamos era incrementar la productividad, pero que eso se vea en ya ganancia para el productor. En lo que tiene que ver con mitigación y adaptación, ya fue medir esas buenas prácticas que se adaptan, que se acogen por los ganaderos y ganaderas, cuánto de eso corresponde a secuestro de carbono, cuánto podemos reducir la emisión de gases
por la ganadería y cuánto de eso nosotros podemos manejar nuestra capacidad adaptativa. Hicimos varios estudios nosotros para determinar cuál era el riesgo climático por sequías y cuánto de eso nosotros con las buenas prácticas podíamos llegar a disminuir. Los resultados los veremos más adelante, pero me enorgullece en realidad como manabita saber que de las provincias las que manejamos mejores índices fuimos en Manabí. Estos 3 componentes principales los manejamos a través de 5 áreas estratégicas, que era el fortalecimiento de capacidades a través de estos talleres de campo o escuelas de campo, que como muchos de los presentes tal vez lo conocen, los hacíamos en las fincas de estos socios ejecutores, porque yo creo que esa sería la palabra, porque reitero, sin ellos no habría sido posible tener toda la información que tenemos. Se hicieron en los tres cantones que intervenimos, Chone, Jama y Flavio Alfaro, con un cofinanciamiento. Si bien para la implementación de esa batería de buenas prácticas se entregaba, se daba además la asesoría técnica, insumos para implementarla, los ganaderos, tomados y empoderados del enfoque, hacían un cofinanciamiento de esas buenas prácticas, se acompañaba con asistencia técnica permanente y para asegurar, hacíamos monitoreo y evaluación de esas nuevas prácticas a través de aplicativos móviles que desarrollamos dentro del proyecto y que están a disposición de todos los productores, y la sostenibilidad del enfoque buscando mecanismos financieros accesibles. De hecho, se pilotó una línea de crédito con Ban Ecuador, una línea de crédito preferencial para esas buenas prácticas a tasas diferenciadas y con plazos también diferentes. Siguiente, por favor. Yo creo que una de las cosas que más nos impactó dentro ya fue ver el antes y el después de las prácticas. Al abordar 7 provincias, bueno, en la primera foto tenemos una evidencia de Santa Elena, de cómo fue el antes y después. Hablábamos de personas que solo se dedicaban a la tenencia de ganado y que luego ya tenían a través de la siembra de pasto para ensilar, ya tenían además de diversificar la fuente de ingresos, podrían suministrar una mejor ración alimenticia a su ganado. Y las de acá son de Chone, son de convento, del sitio del Edén. Creo que fue uno de los primeros productores que empezó a tomar las prácticas de renovación de pasturas. Entonces fue tan evidente que con la práctica, a veces creemos que es muy simple, pero que al implementarla pudo dar un rendimiento, aumentar el rendimiento por metro cuadrado de su pastura de hasta un 30%. ¿Qué tuvimos al final nosotros aquí en Manabí? Más de 9.000 hectáreas influenciadas con el enfoque de ganadería climáticamente inteligente, a través de más de 100 productores que estaban trabajando de la mano con nosotros, con el proyecto. Siguiente. Y viene aquí lo interesante, porque como FAO lo que necesitamos, además de crear esta evidencia, es que esta evidencia pueda ser una herramienta que pueda servir a largo plazo. Todos los datos que se han levantado fueron para ir construyendo la NDC nacional, que son las acciones específicas de mitigación que tienen que crearse dentro de política pública. Y dentro de esta NDC está dentro del área de productividad, está el enfoque de ganadería climáticamente inteligente. Pero ¿qué nos llevó a poder posicionarlo dentro de este punto? Fue haber hecho una identificación justo con los actores principales. Fue justo levantarnos acá y no crearlo desde arriba, sino empezar a crearlo con la voz de los ganaderos. Habría sido ideal que uno de ellos estuviera aquí y exponiéndoles justo la experiencia que ellos pasaron, porque no todo fue perfecto, fue un aprendizaje mutuo y todas las vicisitudes que se tienen al adoptar nuevas prácticas, desde la crítica de los vecinos hasta los días malos en que uno piensa abandonar. Pero creo que los resultados ya se fueron dando y se fueron convenciendo de que por allí iba el camino. Fueron 3 talleres, 3 tópicos que se abordaron de manera secuencial. Primero fue conocer cómo se percibe la vulnerabilidad climática por parte de los productores. Porque si bien tenemos herramientas a nivel nacional, la tercera comunicación nacional o análisis de riesgo de sequía o inundaciones, yo creo que quedan a veces en datos duros o fríos cuando uno no percibe en realidad cómo a los ganaderos les puede llegar a afectar. Entonces partimos de eso, de conocer cómo se percibe y cuáles son las pérdidas que ellos reciben en momentos de sequía o en momentos de lluvias torrenciales.
Luego de este primer paso, hicimos un análisis ya de lo productivo, de cuáles son los principales problemas que se tienen al momento de tener ingresos por la producción. Igual fueron ellos quienes no solo delimitaron su problemática, sino que con ellos se delimitó cuál sería la línea de partida y cuáles serían las prácticas que se deberían abordar. Y nuevamente, ¿cuál fue lo que más nos caracterizó? Que no fue una receta para las 7 provincias. Cada provincia, con su realidad diferente, cada una trazó su línea de ruta y cada una puso sus metas, pero esas metas nacían de la problemática real de los productores, no de lo que tal vez a veces en los libros o en la universidad aprendemos, sino lo que la experiencia dicta, y fue enfrentar ese problema. Y finalmente, y yo creo que fue una de las cosas más importantes, fue hacer un estudio relacional de género. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros pensamos en ganadería y pensamos solamente en el ganadero, pero tenemos una presencia muy importante de mujeres dentro de esa cadena productiva, que a veces está invisibilizada. Entonces tuvimos también esa grata experiencia y compartir y empezar a dar, no dar, porque ellas ya tienen el puesto, visibilizar esa posición que tenían ellas y cuánto contribuía en realidad a la carga productiva y a la generación de ingresos. Porque muchas veces nos decían que era una actividad solo de hombres y que la esposa se quedaba o solamente para preparar la comida o algo así. Entonces fue un camino a seguir en todas las 7 provincias. Yo creo que uno de los puntos que más gratificantes ya fue ir viendo los espacios que ellas iban tomando. Otro... Bueno, lo conversaremos más adelante. Entonces, con estos 3 puntos, lo que hicimos fue crear un plan de intervención provincial que respondía a metas anuales y productivas y de cambio climático. Si bien el INIAP también tenía su batería de buenas prácticas, las validamos en campo. ¿Cuáles de esas se pueden adaptar a Manabí? Porque las mismas que tenemos aquí en Manabí no son las mismas que podemos implementar en Guayas, o las que implementaron en Santa Elena, o las que implementaron en Imbabura, mucho menos, o Morona, Santiago. Entonces se hizo una validación en campo de las baterías que aquí se iba a implementar en la provincia durante esos 4 años. De manera general les puedo decir que lo que se hizo fue un manejo de pasturas, una rehabilitación de pasturas, manejo de pastoreo, mediante cerca eléctrica también y disposición de agua dentro de los mismos. El tema de ensilaje, porque si bien la sequía, iniciamos con eso. Yo sé que el fin es que llegamos a no necesitarlo, pero en las condiciones en que encontramos se hacía imperante. Además de muchas otras, ahí tenemos una galería fotográfica bastante pequeña y corta de los ganaderos de aquí de Manabí que estuvieron inmersos dentro de nuestro proyecto. Pero bien, ya teníamos las buenas prácticas, ya teníamos las fincas aquí, en Chone teníamos 18 fincas piloto, terminamos con 39 fincas influenciadas, pero nosotros también queríamos poder demostrarnos a nosotros y a nuestros socios, nuestros ganaderos, cuál era ese beneficio productivo y ese beneficio económico. El productivo se podía ver, mayor litro de leche, mayor contenido de grasa en la leche. Pero ¿y cuánto de esas buenas prácticas, cuánto de ese buen manejo de potreros, cuánto de esa disposición de agua dentro de los potreros puede conllevar a que yo pueda reducir emisiones de gases dentro de mi finca? Y ahí vinieron los aplicativos móviles. Dentro del proyecto desarrollamos el aplicativo móvil para medir gases de efecto invernadero y para medir el riesgo climático. Arrancamos nosotros de un estudio que hicimos de riesgo climático para la ganadería en el país, que está a nivel parroquial, y cada parroquia tiene una escala de riesgo para sequía, para inundaciones, en el caso de la sierra para heladas. Pero ahora queríamos ver si nuestras fincas habían reducido o no su margen de riesgo, o cuánta emisión de gases de efecto invernadero pudieron llegar a reducir. Para el aplicativo de emisiones, basados en GLIM, que es una herramienta que también tiene FAO de uso libre, se toman 3 aspectos principales: los datos productivos, el tema de alimentación y el tema de manejo de excretas. Nosotros tomamos una línea base que fue cuando iniciamos el proyecto en el 2017 y cada 6 meses monitoreábamos hasta el cierre del proyecto.
Y en el tema de riesgo climático, lo que analizábamos eran los eventos extremos, que para nuestro caso era el tema de días secos o sequías, el manejo de los pastos que se estaba dando, si hay infraestructura o no, de riego y de cosecha de agua, que fue otra de las cosas que se trabajaron con el proyecto, y cuánto habían aumentado sus áreas de conservación. Si podemos visitar la página que aún está activa del proyecto, que es www.ganaderiaclimáticamenteInteligente.com, podremos ver las fotos de cada 165 fincas alrededor del país, delante y después de sus imágenes satelitales. Y es tan notoria la distribución, cuánto mejoró solamente avanzar en la distribución de las cercas vivas, sin aún pasar a hacer un manejo agrosilvopastoril, sino iniciar desde esa pequeña reforestación, y cuánto eso pudo aumentar en la distribución de pastos, porque a veces tenemos esa percepción de que si tenemos más árboles vamos a tener menor cantidad de pasto, y con estas imágenes podremos ver que en realidad es todo lo contrario. ¿Cuál fue el impacto de todas estas prácticas de manera general en el país? Dentro de las 165 fincas piloto que teníamos, es que se aumentó la productividad en un 17% a nivel general en el país. Aquí en Manabí logramos aumentar en un 21%. En la reducción de emisiones se redujo hasta en un 20%. Sin embargo, nosotros, mucho por nuestra población ganadera, que es mucho más alta, nuestras fincas son más grandes, logramos reducir en un 35% la reducción de emisiones. Es decir, que con la implementación de estas prácticas en estos 3 años, logramos bajar a 1/3 de las emisiones con las que arrancamos. Y subimos la capacidad adaptativa en un 7%. Es decir, que estaban mejor preparados para un evento extremo, que para nuestro caso sigue siendo la sequía. Una de las prácticas, como les comentaba, el agua dentro de los potreros, la renovación de pasturas, de las pasturas que ya tenemos adaptadas acá, porque eso tampoco hicimos, no ingresamos pasto que tal vez puede dar mejores resultados dentro de otra de las regiones de nuestro país, pero que nosotros ya tenemos un pasto que bien manejado puede suplir esa necesidad proteica que necesita el ganado. En lo que tiene que ver de mitigación, que les decía, justo estas buenas prácticas, nosotros la finalidad era demostrar cuánto se puede disminuir para iniciar colocándola en una NDC, en una acción específica de cambio climático, y luego en una NAMA ganadera, que ya son acciones comprometidas del país para manejar la ganadería. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede decir, para que nosotros podamos reducir y que nos vean como un país que estamos trabajando por el cambio climático, ya tenemos una línea de ruta, y que fue la que se construyó con estos datos. Arrancamos nosotros el proyecto pudiendo medir a través de una herramienta general que tiene FAO en su página, que es GLIM, se llama GLIM, pero esa solo mide a nivel de país, solo nos mide de acuerdo a cuánta población bovina tiene, y con índices que ya están preestablecidos, arroja un número general. Sin embargo, como las prácticas ya se estaban dando a nivel de finca, nosotros necesitábamos bajar esos datos aún más. ¿Qué se hizo? Están los parámetros del hato, que como les comentaba son el tema de nutrición, cómo se manejan las pasturas y qué se hace con el manejo de excretas. Y ahí viene el tercer paso, que lo arrancamos ya como proyecto, fue bajar justo esa caracterización a nivel de finca, de manera que con el aplicativo móvil, con nuestro celular, nosotros llenamos los datos y vemos el estado actual y cuánto es capaz de mitigar gases de efecto invernadero nuestro predio con el establecimiento de qué práctica, porque nos deja la opción de escoger cuáles son las prácticas que se están implementando, en qué superficie y de qué manera. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, allá es un tema más técnico con lenguaje de programación para poder tener, como les comentaba, el aplicativo móvil y tenerlo dentro del teléfono y poder hacer un cálculo rápido. Fue con esta herramienta, justo ya con el aplicativo móvil y con los resultados que nos arroja ya por finca, que se pilotó también esta línea de crédito preferencial para ganadería, para este enfoque climáticamente inteligente, para aquellos ganaderos que manejan una práctica diferente. ¿Y qué tenemos? Esta fue nuestra línea base de emisiones.
nosotros como Chone somos la capital ganadera, somos quienes más tenemos población bovina del país, como claramente lo vemos ahí. Pero ¿qué partimos en el 2016? Precisamente como somos la mayor población bovina, también tenemos el mayor número de emisiones tratado a través de GLIM. Esto fue la línea base. ¿Y qué logramos ya a nivel de finca con el aplicativo y poder ya estimar? Como les comentaba, la capacidad adaptativa subió en puntos porcentuales en 7 puntos, aumentamos la capacidad adaptativa y bajando la vulnerabilidad climática. Además de que la emisión de gases ya por cada provincia disminuye, y no solo en volumen total, sino que también por litro de leche. Entonces, el volumen que se logró reducir en intensidad de producción de gases de efecto invernadero por litro de leche fue del 31% en Manabí. Y ya para ir cerrando, lo que les quería mostrar era justo un antes y un después. Todas son fotos tomadas en los mismos lugares, en la misma época del año. Esto es convento, esto sigue siendo convento, allí tenemos a Flavio Alfaro y a Eloy. ¿Cómo llegamos a esos puntos? Simplemente con las prácticas, como les comentaba, renovación de pasturas, manejo de potreros, una planificación de las pasturas también. Nos quedamos justo en ese punto porque, bueno, 4 años para un proyecto también, para seguirlo sosteniendo es muy corto, pero ya se traza la línea de ruta. Y como les comentaba, es placentero ver a muchos de estos ganaderos presentes aquí porque significa que siguen trabajando justo en ese enfoque, siguen motivados en eso y siguen trabajando en eso. Entonces ya han ido avanzando mucho más en ese tema. Y ya para cerrar, todos estos actores que les he conversado son a quienes los ven allí. Cada una de las 4 asociaciones, que estoy sin lentes, pero yo los he ido viendo que están presentes, hicieron posible esto. ¿Qué logramos con esto? A nivel regional, trazar una ganadería baja en emisiones que se está trabajando actualmente desde la regional, en donde se establecieron costos-beneficios de estas buenas prácticas. De dónde se están tomando las cifras con las que se están trabajando son justamente las que estos compañeros que ustedes ven aquí en las fotos trabajaron. Las que con sus fincas, con los datos, porque se hacía ellos llevaban libros de campo en donde iban anotando cada uno de los cambios que se iban viendo, se han trabajado. Fue un trabajo desde el 2017 hasta el 2020 que cerramos antes de pandemia y que está dando sus frutos. Nuevamente, no solo con la introducción del enfoque dentro de la NDC, sino en la construcción de la námada ganadera que estamos haciendo a nivel de país. Es una lucha que lleva tiempo, pero yo creo que como Ecuador dimos un paso bastante firme y que no se podría haber dado sin justo esto, la decisión de hacer este cambio de una ganadería extensiva hacia una ganadería regenerativa, hacia ese cambio que yo creo que el planeta lo está pidiendo a gritos y que gracias a ganaderos y ganaderas decididas lo estamos consiguiendo. Eso por mi lado, nada más agradecerles. No creo que hay preguntas. A ver, amigos, es la oportunidad para hacer preguntas a la ingeniera, no la dejamos ir, por lo menos 2 preguntas. Después va a venir la charla de Vladimir Sánchez sobre silvopastoreo. Después vendría Tomás, pero creo que vamos al almuerzo ahí y después del almuerzo viene Tomás, ¿correcto? Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, allá. Corta y concisa, por favor, que el tiempo nos está matando. Muchas gracias. Bueno, aquí de Chile, de la empresa Trend y Inventagri, quisiera hacerle una pregunta porque mencionó que se abordó la temática del manejo de estiércol. ¿Cuáles fueron las estrategias que se visualizaron en torno a esa temática y cuáles serían los consejos que se podrían
general, ya que los estiércoles en ganado son el gran problema y generalmente los abordamos de mala forma. Muchas gracias. Bueno, dentro del proyecto, en realidad primero partimos de que no había un manejo de excretas, en realidad de manera general no se lo aborda, y lo que iniciaron a hacerse en las fincas fue hacer dispersión dentro de los potreros, y en lo que quedaba en los corrales fue ya empezar a hacer compostaje y biodigestión también. Con eso se inició en algunas de las fincas piloto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera.